En la clase pasada explicábamos el primer ejercicio, que era este. ¿Se acuerdan? Entren a la videoconferencia que estoy compartiendo pantalla ya. ¿Se acuerdan en la clase pasada lo que damos de la función sí? Ustedes estaban virtuales, ¿no? ¿Cierto? Si estaban escuchando lo que yo explicaba, ¿cierto? ¿O no? Pues explico nuevamente. Bueno, voy a explicar nuevamente. El señor y la señorita que están caminando. Bueno, yo explicaba la vez pasada, en la clase pasada, que pasamos, estamos haciendo un ejercicio muy básico sobre el ser. ¿Verdad? Listo. Bueno, entonces miren, lo que explicaba yo en la clase pasada, ya lo sé, estamos hablando de la función sí. La función sí, ¿qué es? La función sí sencillamente es un condicional. ¿Qué es un condicional? Como el nombre mismo lo dice, es una condición que yo voy a implantar. Primero vamos a tratar de que ustedes entiendan en el idioma español lo que es un condicional. Y después que entiendan, porque en español condicional pasamos a trabajar eso para que lo logren entender rápidamente. Pongamos una condición. ¿Qué cosa puede pasar si yo abro la puerta a nivel de persona? ¿Qué cosa puede pasar si yo abro la puerta de este salón? Con nosotros, ¿qué puede pasar? ¿Ah? No, o sea, ¿qué puede pasar? Son dos acciones que pueden pasar. Si yo abro una puerta, ¿qué pasa? Ok, listo, o puedo entrar o puedo salir. Entonces son las dos cosas que pueden suceder. ¿Ya? Entonces, supongamos en el caso de que si yo abro la puerta, la afirmación es que yo voy a salir. ¿Okay? Entonces ponemos la condición. El condicional es simplemente una condición. ¿La condición cuál es? Si yo abro la puerta. Esa es la condición. Si yo abro la puerta y el condicional se compone de tres partes. ¿Cuáles son las tres partes que componen el condicional? Las siguientes. Primero, la condición. La segunda parte, cuando la condición se cumple. La tercera parte, cuando la condición no se cumple. Entonces, hablando de esa forma, la condición sería si yo abro la puerta, ¿cierto? Es la condición. ¿Estamos claros? Bien. La condición se separa de las tres partes, cada una se separa con un punticón, hablando estrictamente en Excel, pero vamos a explicarlo bien. Ya, si yo abro la puerta, punticón. ¿Ok? La acción que yo dije cuando se va a cumplir, salgo. ¿Ok? Si yo abro la puerta, punticón, salgo. ¿Estamos claros hasta ahí? Punticón, me quedo dentro. O sea, la opción cuando no sucede la condición, cuando no se cumple la condición. Estoy diciendo que la condición es cuando yo abro la puerta, pero al mismo tiempo estoy diciendo que cuando la condición se cumple, pasa a suceder que yo voy a salir. ¿Ok? Pues, voy a repetir. Si yo abro la puerta, punto y coma, salgo, punto y coma, me quedo dentro. Esa sería la estructura de un condicional, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Teniendo en cuenta eso que acabo de explicar, si todo el mundo lo entendió en español, no vamos a tener problemas en trabajar esto acá en Excel. Abran sus pantallas y miremos el segundo ejercicio que tenemos ahí. Dime.
Dale. Ahí voy. Listo. Bien. Bueno, entonces, estamos en pantalla. Traten de entender esto porque próximamente haremos una prueba sobre este tipo de ejercicios. Entonces la idea es, el que no entienda, por favor me va diciendo porque vamos a tomar una nota próximamente. Entonces, ¿qué dice el ejercicio este? Este ejercicio dice lo siguiente. Dice, escriba una función que entregue la palabra positivo en la celda A5 si hay un número mayor o igual a 0 y la palabra negativo si hay un número menor. Y trabajaremos en la celda C5. O sea, la condición depende de qué? Depende de lo que se encuentre en la celda A5, ¿cierto? ¿Estamos claros? Entonces, de acuerdo, déjame ver a ver quién me está preguntando algo acá. Bueno, en ese orden de ideas, entonces explicamos lo siguiente. ¿Cuál sería la función? La fórmula en Excel comienza con el igual siempre. Igual sí y abrimos paréntesis. Yo los voy a ayudar con esta primera. Y con el segundo también para que tratemos de entender y mecanizar las cosas. Pero ustedes también me van a ayudar a mí. A ver, ¿cuál sería la condición que tendríamos que colocar ahí? A1. Positivo. No, la condición. Positivo es cuando la condición se cumple. ¿Cuál sería la condición que deberíamos colocar? ¿Quién me dice? A5. Ok, si abro paréntesis, en la celda 5, ¿qué pasa? Listo, venga. Mayor o igual. Es igual. Ok, si en A5 mayor o igual, aquí. Sí, así. A1. No, A0. 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 Miren lo que dice aquí en el enunciado. Dice, si en la celda A5, o sea, si A5 hay un número mayor o igual, yo aquí coloco mayor o igual a 0. Listo, ahí terminé la condición. Entonces, separo con un punto y coma la condición. Ya terminé de colocar la condición. Ahora voy a colocar cuando la condición se cumple. Si esa condición se cumple, ¿qué debe decir? Positivo. Positivo. Ok, Entre entonces, paréntesis. recordemos algo. Lo que son los Entre textos comillas que digo. van entre comillas. Entonces, si es un texto o una palabra o una letra, eso va entre comillas. Entonces yo abro la comilla. O sea, la comilla es la comilla doble, la que está encima del número 2. Lo utilizan con Shift 2. Y escribo la palabra positivo. Cuando termino de escribir la palabra positivo, cierro la comilla. O sea, el texto va encerrado. Comillas abiertas, texto, comillas cerradas. Separo con punto y coma. ¿Y qué debe decir ahora? Cuando la condición no se cumple. Si la condición no se cumple, negativo. Y también negativo como es un texto, entre comillas. Negativo. Y Cerro paréntesis. cierro el paréntesis que está abierto. ¿Cierto?
Y eso lo manejan la reflexión. Ustedes aprenden, ustedes son los que van a hacer trabajar. Bueno, entonces sigamos. Sigamos. ¿Quedó claro? Y le doy enter. Cuando le doy enter a la instrucción, revisemos lo que sucede. Dice, si en la celda 5 hay un número mayor o igual a 0, escribirá positivo. Y si no, escribirá negativo. Entonces coloquemos allí un número negativo a ver qué sucede. Coloquemos menos 6, sale negativo. Si yo coloco 0, sale positivo. ¿Por qué? Porque si hay un número mayor o igual a 0. O sea, para que salga la palabra negativo, debe haber un número negativo allí. Menos 10, negativo. O sea, ¿sí entienden la idea? Esto se llama... Sí, señora. Análisis o analítica de datos. Sencillo, pero es analítica de datos. O sea, ¿qué es analítica de datos? Para que te van a entregar información y tú con esa información debes tratar o sacar otra información. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un ejercicio que nos dice que si hay una condición debe decir tal cosa y si no, dirá otra cosa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, así podría ser. O sea, a ustedes no le van a mandar a hacer ejercicio porque ustedes no van a estar en un colegio. Pero si van a estar en un trabajo, de pronto que les dicen a ustedes, ven acá, toma este inventario, ya, por decir algo, toma este inventario y aquí en el listado de Excel, el inventario que estoy dando, dime cuáles son los productos que más rotan en el inventario. Entonces ustedes deben buscar un mecanismo en Excel. ¿Sí? Aquí, el último paso, Ya le era 5 mayor o igual a 8:30 ya estamos, el ambiente de nuestra carga que vamos a los.
Instructora y una compañera que está tratando de entrar a la sala. Doctor, un compañero está tratando de entrar. Ya continuamos. Permítame un segundo que estoy ayudando a algunos compañeros acá en algunas cosas. Instructora, hay una compañera que quiere entrar a la sala para ver si le permite el ingreso. Ya le estoy dando acceso a todos, sino que estaba Gracias. en una posición.
Cierra y intenta nuevamente. ¿Qué te digo? Hola. No, no me está pidiendo acceso. Cierra e intenta nuevamente pedirme acceso. Bueno, voy a continuar. Leifer, ¿cierto? Listo, ya te di acceso. Bueno, continuemos en el ejercicio que sigue. El número 4. Vamos para el número 4. El 3, perdón, vamos para el 3. Vamos para el número 3. Miren lo que dice ahí. Ahí dice, escribe una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda A8. Si en la celda, bueno, no sería la celda A8, corrijamos eso ahí. Ahí sería en la celda B8, ¿ok? B8, corrijan ahí, sería la celda B8. Multiplique por 2 el valor que, perdón, en la celda, perdón, en B8 no, en la celda B10. En la celda B10. Dígame. Sí, para Rueda, ¿dónde estaba? Sí, tú trabajas en la celda que es. Bueno, dice, si escribe una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10, o sea, en la celda B10 es donde está el número 20. Si en la celda A8, corrigen ahí, en vez de A6, A8, hay un número mayor a 10. De lo contrario, que lo divida por 4. Y trabajaremos en la celda que está en amarillo. Entonces, ¿la condición cuál es? Primero, igual sí. Aquí lo vuelvo a ayudar otra vez en este ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice lo siguiente. Escriba una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10. Y después dice algo. Si en la celda A8 hay un número mayor a 10. Entonces, ¿dónde estaría la condición? Recuerden que la condición, inicialmente vamos a tratar de entender, en estos ejercicios que les estoy colocando fáciles, la condición inicia cuando yo digo el sí. ¿Ok? Entonces, si yo digo que la condición comienza en el sí, ¿cuál sería la condición allí? ¿Cuál sería la condición? Lean el enunciado. Si la condición comienza con la palabra sí. La condición no es número mayor. Sí, la condición sería si hay un número mayor a 10, pero entonces sería... O sea, el signo mayor que... Pero tienen que referenciar primero la celda. Sí, B6, B8, perdón, en la celda. Es la celda B8. Claro. Si B8 mayor a 10, A 10. esa sería la condición. Si B8 mayor a 10, Yolimar, ¿ya encendió? Ok. Entra a la videoconferencia. Te mandé eso al WhatsApp, ya colocaste tu WhatsApp. Bueno, decía, la condición es si B8 mayor a 10. ¿Estamos claros en la condición? Sí, señor. Separo con un punto y coma. Y ahora viene lo siguiente. Cuando nosotros vamos a trabajar con números, o sea, vamos a realizar cálculos, no se colocan comillas. O sea, las comillas solamente son para los textos. Cuando vamos a realizar cálculos, no utilizamos las comillas, simplemente hacemos la operación. Entonces, en este momento vamos a realizar una operación. ¿Cuál es la operación que vamos a realizar? Miren lo que dice allí. Una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10. Entonces sería simplemente colocar 2 por B10. Que es exactamente lo que dice el enunciado, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Claro, instructor. Sí, instructor. Ok. Estoy haciendo lo que dice el enunciado. Multiplicó por 2 el valor que hay en la celda B10. Entonces simplemente coloco 2 por B10. Ahora separo con un punto y coma. Ahora viene cuando la condición no se cumple. O sea, lo que dice, de lo contrario,
que lo divida por 4. Entonces sería B10 entre 4, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. A ver, los presenciales, ¿entendieron o vuelvo y repito la función? Ok. Vamos a repetirla nuevamente. No hay problema. Decía, igual sí, la condición tiene, o sea, el objetivo está en leer y entender el enunciado. Miren lo que dice ahí. Van a escribir una función que multiplique por 2 el valor que hay en la celda B10. Y hay una palabra que viene que es clave, dice sí, o sea, ahí arranca la condición. Si en la celda A8 hay un número mayor a 10. Entonces, cuando dice la palabra sí, ahí arranca la condición. Entonces, si en la celda A8, o sea, yo simplemente voy a colocar A8 no, será en la celda, ¿qué? B8, profesor. B8, ok. B8, si B8 mayor a 10. Listo, ya establecí la condición, punto y coma. Ahora, cuando la condición se cumple, dice, escribirá una función, si en la celda, o sea, dice, cuando la condición se cumple, quiere decir que el valor de B10 se multiplica por 2. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden? Sí, instructor. Presencial, ok. Y separo con un punto y coma. Y ahora viene cuando la condición no se cumple. O sea, de lo contrario, que la divida por 4. O sea, sería el valor que tiene B10 dividido entre 4. Cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí está. Miren, dice, ahora vamos a analizar lo que hace la función. Dice, si en la celda hay un número mayor a 10, hará el valor de B10, que será 20, lo multiplicará por 2. Debería ser 40. Eso es siempre y cuando hay un número mayor a 10. En este momento no hay un número mayor a 10, hay un número que es menor. O sea, hará lo contrario. O sea, dividirá el valor ese entre 4. Entonces, miren, 20 entre 4, 5. Lo está haciendo la función. Si yo meto un valor aquí de 11, miren lo que hace automáticamente. Multiplica el valor de B10 por 2. O sea, 20 por 2 da 40. O sea, dependiendo de lo que yo diga, él entra en la función. ¿Estamos claros? Si aumenta más de 40. Bueno. Buenos días. Claro. Bueno, continuamos. Pasemos al ejercicio número 4.
En el ejercicio número 4 voy a aumentar un poquito la pantalla para que vean mejor. Dice lo siguiente, tenemos unos nombres, unas áreas determinadas, matemática, castellano, historia. Debemos calcular una función que se llama promedio y un resultado. No sé si alcancé a explicarles a ustedes en la clase pasada cómo se generaba una función en Excel. ¿Alcancé a explicarles eso? No. Ok, vamos a explicarlo. Bien, no importa que ustedes no sepan cómo encontrar o cómo utilizar la función promedio. Presten atención acá un segundo. Voy a explicar lo siguiente. Presten atención acá, dejen de mirar la pantalla. Pongamos que yo tengo en la celda A1 el número 10, en la celda A2 el número 5, en la celda A3 el número 1. Bien, yo tengo esas tres celdas. Primero entendamos lo que es sacar un promedio. ¿Quién me dice cómo saco el promedio de esos tres números? Se suma. ¿Después qué hago? Ok, suman los tres números y lo dividen entre tres. Ese es el concepto de un promedio. ¿Ok? Simplemente debe que se quedan eso. O sea, lo pueden hacer de esa forma o sencillamente usamos la función de Excel que ustedes no conocen, ¿cierto? Ok. Ya les voy a explicar. Entonces, miren. Toda función en Excel comienza por igual, ¿cierto? Vamos a las pantallas un momento. En Excel, en las pantallas. Hay un menú que dice fórmulas. ¿Sí lo ven? Le dan clic en fórmulas y el primer icono dice insertar función, o sea, el que dice FX. ¿Están todos ahí? Le dan clic a FX y ustedes van a ver en ese cuadro, les sale lo siguiente. Dice, escriba una descripción de lo tal, o selecciona una categoría, y ahí donde dice selecciona una categoría, dice algo que dice usada recientemente, ¿cierto? Entonces ustedes le van a dar clic al botoncito ese de la flequita esa que está allí. Si le dan clic a eso, entonces les va a aparecer algo que dice todo. Seleccionan donde dice todo. ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo? Claro, menú, miren, menú fórmulas, aquí, menú fórmulas. Menú fórmulas. ¿Estamos todos ahí? ¿Quién no está ahí? Menú fórmulas. Menú fórmulas, le dan clic y donde dice insertar función. ¿Estamos todos ahí ya? Bien. Insertar función, le doy clic allí. Me aparece un cuadro, este cuadro que está en pantalla. Me dice, selecciona una categoría. Ahí me dice algo que me dice usada recientemente. Yo voy a abrir donde está la flechita hacia abajo y voy a seleccionar lo que me dice todo. Cuando le doy clic a todo, me aparecen todas las funciones que maneja Excel. Las funciones internas que maneja Excel. Está ordenado por orden alfabético. Entonces, si yo digo que le vamos a sacar un promedio, sencillamente, la función se llama promedio. En vez de la busca en la B hay algo que dice promedio. Entonces, ya saben que hay una función interna de Excel que se llama promedio. Claro, esa es la idea. Pero si tú no sabes cómo sacarlo, voy a pedir la pista, voy a pedir la clave de cómo buscar las funciones internas que maneja Excel. Y ahí mismo tiene una descripción, dice, esta sirve para hacer esto, esta función sirve para hacer esto, esta función sirve para hacer esto. O sea, sin necesidad de explicarles la función de Excel, ustedes mismos pueden ser autodidactas. Y cuando no sepan una función, pues ahí pueden llegar y ahí empiezan a buscar. Entonces, la función ya sabemos que se llama promedio, ¿cierto? Entonces yo escribo igual promedio. Igual promedio. Y abro paréntesis. O sea, ya estamos construyendo una función que no sabíamos cómo construir, ¿cierto?
Creo que aquí sale mal lo que sale. Sí, no es porque era bien, eso para el promedio es todo. Sí, 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 o sea, que no sabe qué. Para que tú no sabes nada y eso. Pero para ello, voy a dar la facilidad. Es igual promedio. Ya le cancelar y empiezan a escribir en la celda. En el cuadro se cancelar y empiezan a escribir en la celda. Eso simplemente les mostré el cuadro a nivel informativo por si ustedes no saben cómo se llama una función. Ustedes van a ir a la buscan y cuando ya la encuentren, cancelar y ya saben cuál es la función. Entonces escriben igual promedio y abren paréntesis. Nosotros hablamos, yo les expliqué lo que es un rango, ¿no? Ok. ¿Qué es un rango de datos? ¿Qué es lo que se les ocurre a su cabeza? ¿Qué es un rango de datos? Una base. Ok, sí es una base, pero un rango de datos es un espacio de datos donde inicia algo y donde termina algo, ¿cierto? Bien. Si yo digo, si tengo estos datos en estas celdas, ¿en qué celda inicia? Perfecto, entonces yo escribo aquí A1. Todo el mundo conoce los dos puntos en español, ¿cierto? De puntuación, ¿cierto? Ok. Entonces simplemente colocamos dos puntos así. ¿Y ahora qué viene? El rango final. ¿Dónde termina? A3. En A3. Cierro el paréntesis, ya construir la función promedio. O sea, esta técnica es totalmente idéntica para cualquier tipo de función que vayamos a obtener. Entonces, ¿cuál sería la mecánica para sacar cualquier función? Oigan, igual, nombre de la función y el paréntesis y los parámetros, parámetro inicial y parámetro final. Bueno, así se construye cualquier función en el C. Y de ahí con la necesidad de abajo, Claro. Ya le dije. Aquí sería. Oh, ¿te acuerdas? Yo puse el ejemplo allá, pero ustedes tienen que mirar dónde están los promedios. Los promedios arrancarían desde D4 hasta F4. Sería desde D4. Si la expresión no profe. Oigan, ustedes, ese fue el ejemplo que yo coloqué aquí porque estaba explicando algunos tableros. Pero ustedes tienen que mirar dónde están las celdas. ¿Dónde arranca el promedio que ustedes van a buscar? Está, Sí. exacto, de 4 hasta F4. O sea, en el ejercicio sería de 4 a 2 puntos F4. Aquí va el promedio y aquí queda igual. Ya. Ya. Así construyen cualquier función en Excel. Vuelvo y repito, cualquier tipo de función se construye con esta base. Igual, nombre de función, abre paréntesis, parámetro inicial, parámetro final. Hagamos algo. Exacto. Hagamos algo. Supongamos que no saben cómo sumar. En Excel hay una función interna que se llama suma. Si yo quiero sumar esos números, ¿cómo haría? No, digamos como vamos a hacerlo con una función. Hay una función que se llama suma. Entonces díganme rápidamente cómo se construye la función suma. Igual suma. Igual suma. Paréntesis, exacto, paréntesis, celda inicial, dos puntos, celda final. Así se construye cualquier función. Yo le dije al señor, hazme la función, hazme una suma con la función suma. Ya lo hizo. Le dice, igual suma, abro paréntesis, celda inicial, celda final. Y así es cualquier función que tenga. No sé, en este momento, yo considero ahí, ustedes están en toda la capacidad de manejar las 2200 funciones que tiene Excel. ¿Por qué no? Si ya les he explicado de conseguir la función, simplemente es ya el recuadro, mirar cómo se llama la función, ahí tiene una definición de lo que hace la función y ya les expliqué cómo se cuadra, cómo se calcula cualquier tipo de función.
Ahora vamos a buscar el resultado. La otra columna que dice resultado. Lo que les explicaba acá a los presenciales lo voy a hacer aquí para los virtuales. Igual, promedio, abro paréntesis, parámetro inicial, parámetro final. Va desde D4 hasta F4. Cierro el paréntesis y ahí tengo la función. Y desplazo hacia abajo. Ahora, vamos a calcular el resultado. Todos hicieron el promedio ya. ¿Y además ya? Arriba, ¿ah? Sí, sí. Bueno, seguimos. Vamos a calcular el resultado. Oigan, pregunta. Presenciales, pregunta para presenciales. ¿Estamos claros en lo que estamos explicando? ¿Hay ninguno que tenga dudas? ¿Virtuales? Ajá, ¿se durmieron los virtuales? No, señor. Pero Ah, bueno, aquí está. todos. ¿O hay alguno que se quedó? Bueno, por el silencio pero entiendo que todos entendieron. Bueno, vamos a calcular el resultado. El resultado dice lo siguiente: de cada alumno se evalúa de la siguiente forma. Dice, el promedio que esté entre 10 y 39 dirá reprobado. Y el que diga 40 y más será aprobado. Entonces, ahora les toca pensar a ustedes. Búsquense. Profe, igual sí. Espérate un momentico, vamos a esperar. Si ya tú sabes, espérate un momentico, no digas todavía. Vamos a esperar que los que están aquí presenciales piensen un poquito. Búsquense una función, sí, que les pueda permitir generar eso. O sea, van a poner una condición y van a colocar cuando la condición se cumple y cuando la condición no se cumple. Entonces, les doy 3 minutos para que empiecen a pensar. Oiga, no quiero que me escriban en Excel. Primero quiero que piensen. Empiecen a pensar, cuando vayan a empezar a lo digo, instructor, la condición es él, y entonces cuando la tengan clara, empezamos a escribir en Excel. Pero es que no podemos empezar a escribir en Excel si no entendemos lo que vamos a hacer, porque entonces nos volvemos con una cantidad de errores. Pero primero hay que entender lo que se va a hacer y después sí escribir en Excel. Entonces, en español, piensen cuál sería la solución. Claro, tienes que mirar lo que dice ahí. El resultado de cada alumno se evalúa de la siguiente forma. Entre 10 y 39, reprobado, y 40 y más, aprobado. Entonces, por favor, piensen algo. Son las 8 y 4 minutos. Tienen hasta las 8 y 7 minutos. Para que piensen una función. O sea, ¿qué necesito que me digan? Díganme una condición. ¿Cuál sería la condición para llevar a ese resultado? Si saca tanto a prueba, si no, reprueba.
8 y 7. Ajá. Cuéntenme. Dale. Sería igual sí, y seleccionar todas las casillas y el cada resultado. No sé cómo es, pero. Dímelo. Es así como él lo tiene, pero tampoco sé cómo es. Se suma, no. Igual sí. O sea, tiene que salir reprobado y aprobado. No intentemos hacer una misión de saber. No intenten hacer una misión de seguir, porque va a ser difícil. Si no lo intenten comprender cuando tengan en el español, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí sí vamos a modificar. No cometan ese error, porque si empezamos a pensar en ese, cometemos errores de equivocarnos con signos y con cosas. Pero lo que les digo es que intentemos entender la lo que vamos. ¿Qué dice el ejercicio? El resultado que se da Uno se evalúa de la siguiente forma. 10. Te dieron 29 de la prueba. Ok, hago una pregunta. Yo les he explicado en este momento cómo evaluar como intervalo entre libre, entre muerte, pero no podemos decir que vamos a hacer una validación entre dos rangos de datos porque no explicamos cómo se valida entre dos rangos de datos. La segunda parte. 40 y más aprobados. ¿Cómo haría yo para evaluar si son 40 más? Yo lo he explicado. ¿Cómo se dice? Como signo matemático, así es signo matemático, ¿cómo así? No, yo sé cuál. ¿Cómo hago yo para decir que es más de 40? Como signo matemático. Mayor o igual. ¿Ah? Como signo matemático, ¿cómo hago para decir que es más de 40? Mayor. La condición sería, sí, ¿dónde está la celda que yo deseo evaluar? Yo deseo evaluar el promedio, ¿cierto? Promedio. Entonces, el promedio se encuentra en la celda G4. Yo comenzaría a escribir la instrucción, que sería de la siguiente forma. Igual, si, abro paréntesis, G4, es donde está el promedio, ¿cierto? Si yo quiero decir, si es más de 40, ¿cuál es el signo matemático? Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el signo matemático que debo usar? Ese no es más, eso es mayor. Okay. Entonces yo digo, si G4 mayor de 40, y listo, ahí terminé la condición. Ya, sencillo. O sea, si G4 mayor de 40, punto y coma. Abro comillas. Si es mayor de 40, ¿qué tiene que decir? Abro comillas, aprobado. ¿Qué dice? ¿Aprobado o aprobado? Ok, aprobado. ¿Cómo escribo ese aprobado? En comillas. Eso. Abro comillas, escribo la palabra aprobado y cierro la comilla. Punto y coma. Punto y coma. Y si no se cumple, ¿qué debe decir? Reprobado. Reprobado, entonces abro comillas, escribo la palabra reprobado, cierro comillas y cierro el paréntesis. Y le doy enter a la función. Y ahí está la función ya colocada. Mírenlo. Si el promedio es mayor de 40, dirá aprobado. Donde dice 35, saca un mensaje que dice reprobado. Copien la función que la tienen ahí y ejecuten en sus equipos. En la pantalla les la función proyectada. Pues por favor, mírenla y copienla. Por eso les digo, simplemente primero utilicen en español lo que van a hacer. No era difícil, simplemente la mirar, evaluar, cuando es mayor de 40 voy a hacer.
claro? Claro, o sea, la condición que ustedes vayan a hacer debe ser respectivamente de acuerdo a las celdas que ustedes van a evaluar. Pero primero hay que saber cómo va a ser la inclusión que vamos a hacer. Usted van a rellenar. Al que se pongan con el computador, lo van a tener a pasear por todo el mundo. Cierra. Ahora sí, cierra. Ahorita sería de la formación. Voy a cargar el archivo del video y se lo mando al grupo de WhatsApp como formato de video. Para que tengan la clase de ahora. Y tú puedas mirar la clase. Para la próxima ya sabes cómo hacer una diferencia. Ahí ya. Bueno, señores, son las 8:15 de la mañana. Para que ustedes puedan desplazarse a la bodega con el doctor Live, nos quedan 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer en los 15 minutos? Esos archivos, envíenselos a sus correos, programenlos a su memoria, porque no sé lo que vamos a seguir utilizando. O se los enviamos a su WhatsApp y ahí lo rescatan en su casa después. Exacto. Ahora lo mismo se y desconectan su WhatsApp de los computadores, cierran su correo, apagan los equipos, lo ponen en su bolsa y ya hacia clase. En eso nos gastamos como los 15 minutos. Señores virtuales, hasta aquí acaba la formación del día de hoy, entonces pendientes para la próxima clase. Voy a proceder a parar la grabación y